Vale, genial. Pues nada, bienvenidos a un nuevo capítulo de Metacharlas. Hoy está con nosotros Valeska. Valeska es founder de Marketers Web3 y de Foundry Agency. Es instructora de emprendedores en la Web3 en Somos de College, Project Manager y Growth Marketer. Y escribe sobre Growth Marketing, Web3, Marketing y NFTs. Bienvenida, Valeska. Gracias, muchas gracias por la invitación, gracias por la mención de los proyectos en los que actualmente estoy trabajando. Para mí es todo un placer y honor poder estar con ustedes y seguir el mismo fin común que creo que todos tenemos en Web3, que es la adopción del mismo. Pues sí, nosotros la verdad es que también empezamos este podcast un poco con ese mismo objetivo, ¿no? De aumentar el nivel de adopción, sobre todo en comunidad hispana, que al final no hay, estábamos justo comentando antes de que entraras, no hay tanto contenido, ¿no? En español como lo hay en inglés. Entonces, hasta llegar a este punto de querer hacer el onboarding a más gente, ¿cómo llegaste tú? ¿Cómo fue tu propio onboarding al mundo de la Web3? Wow, fue todo un tema porque llegué a la Web3 por los NFTs. No fue a diferencia de otros que llegan por la curiosidad o por cripto o por el tema de trading. Yo llegué por los NFTs. Básicamente, mi esposo es artista digital, entonces él hablaba mucho del tema de los NFTs y ya llegó a un punto donde yo ya estaba harta de tanta mención de los NFTs y dije, bueno, venga, vamos a estudiarlo, quiero saber qué tan importantes son los NFTs en el mundo digital para los artistas e ilustradores. Y eso fue lo que a mí digamos, me motivó a empezar a incursionar en el sector Web3. Llegué a través de un curso gratuito. Estaba brindando la Municipalidad de Lima, aquí en Perú, con una comunidad también de Perú que es Cripto Amigos, y ahí fue donde empezó mis primeros pasos de educación en Web3. Muy interesante. ¿Y cómo pasaste de empezar a educarte, ¿no? En el tema de NFTs? ¿Cómo pasaste de esa educación a ya empezar a trabajar un poco más seriamente en todo este espacio? Claro. Em, Yo para entonces estaba llevando una especialización de marketing digital. Yo soy de la carrera de administración de negocios de tecnologías de información, es decir, toda mi vida, por decirlo así, he estado involucrada en proyectos tecnológicos, en proyectos de digitalización. Entonces, me gustaba mucho la parte digital de todo lo que tenga que ver la mutación de empresa al ámbito digital. Estaba como que incursionando en los temas de digitalización de documentos. Entonces, cuando veo campo en Web3, me llama la atención saber cómo el marketing estaba evolucionando en la Web3. Y cuando consulto si habían comunidades de marketing latinas, ¿no? O hispanohablantes, me dio la sorpresa que no existía. Existía solo una, la cual que probablemente ustedes la habrán escuchado, que se llama Jam, y entrabas incluso con una invitación exclusiva en la que ingresabas, pero todos los eventos internos que realizaba el proyecto era en inglés. En mi caso, yo hablo inglés, estudio inglés, entonces me era simple de, digamos, entender algunas cosas, otras sí un poco complicadas, pero me puse digamos, en la pregunta, ¿qué pasa con mis demás colegas profesionales de marketing que, al igual que yo, esperan estar en una comunidad, ¿no? Donde puedan compartir, donde puedan comentar sus experiencias, cómo iniciaron en la Web3, donde puedan contar incluso
cómo siguieron la línea de carrera, porque hoy en día sabemos que hay muchos profesionales de marketing ya ejerciendo esta función en proyectos criptos o en proyectos NFTs o en startups que se están fundando actualmente. Entonces, cuando no hubo eso, no inició dentro de mí digamos, la idea de fundar mi comunidad. Para eso yo era PM, o sea, Project Manager del proyecto de newsletter en esta DAO donde participé, que les decía Cripto Amigos. Y me gustaba, siempre me ha gustado toda la parte de gestión de proyectos y gestión de equipos de trabajo. Entonces, hice el proyecto, lo hice bien, tenía mucho feedback de parte de mi equipo y mis compañeros que me veían hacer el proyecto, que lo hacía bien, que le gustaba cómo lideraba, que le gustaba el proyecto, cómo lo estaba llevando. Y eso me hizo preguntar si yo debía fundar una comunidad, y así fue donde tiempo después que dejé de participar en este proyecto, en esta DAO, ya me empiezo a tener mis, digamos, primeros deseos de, a ver, vamos a ver, fundo la comunidad y vamos a ver qué pasa, si la gente lo recibe bien, si la gente lo recibe mal, o si hay personas, perdón, interesadas en el tema. Y bueno, afortunadamente sí habían muchas personas que querían aprender de marketing, pero ya orientado en la Web3, y también muchos profesionales de marketing que estaban involucrados en la Web3, pero que habían aprendido, digamos, como todos, en el proceso, estando en otras comunidades que no eran de marketing, pero que necesariamente buscaban personas de marketing para el tema de su branding, el tema de cómo posicionarse en redes sociales. Entonces, fue como que el proyecto empezó a atraer a ese tipo de personas. Y bueno, ya estamos 6 meses en el sector. Es un proyecto nuevo que todavía estamos construyendo y lo tengo 6 meses, ¿no? Ahora a puertas Sí. de lanzar mi segundo proyecto, que es mi agencia de marketing Web3. ¿Mm? Vale, o sea, lo que ya está fundado y lo que lleva 6 meses, básicamente, una comunidad en la cual la gente que son profesionales del marketing y tienen cierto interés por la Web3 se meten para ver cómo orientarlo, ¿no? Cómo orientar su conocimiento, cómo adaptarlo a estas nuevas tecnologías y nuevas comunidades que están surgiendo con la Web3. Y lo siguiente es la agencia. ¿Y la agencia en qué consiste? ¿En dar consultoría a empresas que quieran empezar a tocar estos terrenos? Sí, nuestra agencia de marketing, la cual se llama Foundry, va a estar orientada a startups o proyectos pymes que están incursionando en la Web3 y quieren impactar como marca en la Web3. Sabemos que hay Ya, muchos proyectos hoy en día fundándose en la Web3, pero hay una carencia de línea de marca, de impacto a nivel visual y también a nivel de impacto de comunidad y de contenido que comparten en redes sociales. Entonces, ahí es donde nosotros entramos con lo que nos caracteriza como proyecto, que es de mucha innovación, mucho impacto visual a nivel de branding, como ustedes pueden ver en lo que es de Marketing Community, que es mi comunidad de Web3, digamos mi proyecto. Hemos podido trabajar mucho lo que es la parte de visual. Nosotros tenemos 2 proyectos NFT con el proyecto de Marketing Community, y trabajamos mucho la parte de branding, que hoy en día las empresas y los proyectos, ¿cómo se dice? Para que me lo puedan entender y no tomar a mal, quizás no lo toman mucho en cuenta, ¿no? ya, Así como nosotros en la vida real tenemos una reputación que cuidar, la marca también tiene su propia reputación. Y lo primero que tú ves siempre es lo primero que te va a impactar, y lo que luego tú vas a recordar. Entonces puedes tener un buen ya. contenido,
puedes tener una buena iniciativa o buen punto de enfoque hacia donde tú quieres ir, incluso solucionar el problema, pero si tú no tienes un buen impacto visual, probablemente otro proyecto que está en tu mismo campo, quizás yendo hacia el mismo público objetivo donde tú vas y tiene un buen impacto visual que tú no, va a llamar mucho más la atención que tu proyecto, aun cuando tu proyecto tiene mucho que dar. Entonces, ahí es donde nosotros entramos con nuestra especialidad de branding, con nuestra especialidad de línea de marca y a su vez también con nuestra experiencia de cómo gestionar correctamente un proyecto, hacerlo crecer a nivel de growth. Mi especialidad es de growth marketing, entonces aplicar toda la estrategia de crecimiento para el proyecto y también para impactar a nivel de educación, porque todos los proyectos deben de educar de una otra manera a su público de Web3. Sí, yo estoy de acuerdo que totalmente que muchos proyectos al final el marketing marca la diferencia, ¿no? Porque quizás la idea es buena, pero si no se sabe proyectar, no se sabe transmitir a la gente, yo digo, por ejemplo, hay muchas DAOs en las que tienen buenos equipos y demás, pero les falta DAOs y bueno, todo tipo de proyectos, donde se ve que hay una falta de marketing, ¿no? ¿Y tú cómo crees que ha cambiado? Así es. ¿Tú cómo crees que ha cambiado así eh, a grandes rasgos, ¿no? El marketing de Web 2 al marketing de Web 3? Ok. Um, yo a pesar que soy profesional de marketing, nunca me ha gustado hablar de una manera utilizando muchos tecnicismos, porque cuando utilizamos tecnicismos, quienes no son profesionales de marketing no nos pueden entender, pero lamentablemente en el marketing hay muchas palabras que son técnicas que uno ya como profesional entiende, pero de cara cuando va a explicar a personas que no le entienden, entonces me disculparán si digo alguna palabra técnica y quienes escuchan no me están entendiendo. Voy a tratar de decirlo un poco más simple y sencillo para que todos puedan entender. El marketing en Web 2 se enfoca demasiado en el producto y en lo que puede las marcas o las empresas o los negocios obtener a través de ese producto, que hoy en día vemos a través de lo que se conoce como la publicidad digital, ¿no? Entonces, está basado a obtener algo de los usuarios eh, a cambio de tener la información de ellos. Obviamente para armar su propia base de datos y poder posteriormente a nivel comercial hacer algún tipo de estrategia de otra venta respecto a un producto, quizás alguna promoción del mismo, lo cual es válido porque todas las empresas lo hacen como estrategia para generar más ventas dentro de la compañía. Pero se enfoca demasiado en lo que es el producto final, y han olvidado la importancia no solamente del cliente, sino del consumidor final que está detrás de cuando adquiere el producto. Sin ir muy lejos, hay muchas marcas o proyectos en Web 2 que tienen una audiencia que ellos llaman comunidad, pero si nosotros analizamos la supuesta comunidad que tienen, realmente no es una comunidad, porque son personas que posiblemente siguen el proyecto, son personas que probablemente llegaron ahí por un anuncio, pero no necesariamente porque le interesa tu producto en sí. Entonces, ¿cómo actualmente se mide eso? Pues a nivel de métricas, de impresiones, cuántas impresiones tuviste o cuántas conversiones tuviste o cuántas personas estuvieron en tu página web y por qué lugar andaron y qué cosa compraron y etc. Pero eso ni aún así te da a ti, digamos, una muestra de fidelidad de ese consumidor final o de ese cliente. Ahora, hablando en términos ya de marketing en Web 2, no existe una fidelidad como tal de los clientes, porque los clientes buscan dos cosas, calidad y precio. Entonces, si
encontramos en otro lugar el mismo producto con la misma calidad a un menor precio, me voy. Así tú me hayas dado todos los 2 o 3 años que te compré un montón de regalos o de recompensas. ¿Cómo viene aquí a atacar entonces la Web3? La Web3 intenta de marketing no enfocarse tanto en el producto, que por cierto es importante tener un buen producto en un buen mercado. Ese es un fundamento principal que todo emprendedor o jefe de marketing o jefe del área comercial de ventas debe de saberlo, sino que de cara, el enfoque debe estar en el consumidor final, saber cómo le beneficia el producto, cómo le ha ayudado el producto. Y ese estudio, digamos, social que tú finalmente haces es con la persona en sí que te está comprando el producto o que está utilizando tu producto final. Y eso lo podemos estudiar a nivel de comunidad. Entonces, los proyectos de Web3 que están aplicando estrategias de marketing de Web2, pero con una cultura en Web3, porque aquí quiero hacer un paréntesis, o sea, hay muchos proyectos Web3, pero no todos los proyectos Web3 digamos, están aplicando el marketing de Web3, sino están aplicando tácticas de Web2 con proyectos Web3 y por eso hoy en día vemos cuántos proyectos Web3 están fracasando. Entonces, cuando empezamos a entender lo que es la cultura del marketing en la Web3, la importancia que es hacia el consumidor final y lo que tú puedes construir con tu consumidor final, es mucho mayor la ganancia a largo plazo que estando, digamos, en la Web2. ¿Por qué? Porque con tu consumidor final, al ya tenerlo en tu comunidad, tú puedes construir un producto de la mano del consumidor final. No solamente puedes construirlo, sino también puedes mejorarlo y puedes, digamos, entender mucho mejor las necesidades del consumidor final y de qué forma tu producto le está ayudando. Y también hacer parte de este proceso de construcción a tu consumidor final. Entonces, que él esté ya no como observador de las cosas que tú realizas, sino como parte del equipo que está construyendo también lo que tú vas a luego vender, porque también se convierte indirectamente un portador de voz, un embajador de marca. No sé si ustedes conocen el término de embajador de marca. Normalmente los embajadores de marca son los que están hablando del producto. Entonces, ellos ya de plano, ya no es un tema de cuestión de que tú a través de tu publicidad digital estás incentivando que ellos piensen eso de tu producto, sino ya es una vivencia única que es muy difícil de romper. Entonces vas construyendo tu comunidad, vas construyendo el producto, vas entendiendo mejor al consumidor final y obviamente también utilizando tácticas de marketing de Web2 porque estamos hablando que esto aún es nuevo, todavía no hay como que un camino escrito para marketing de Web3. Entonces, ese es el enfoque diferente que el marketing en la Web3 le da. Y adicionalmente a eso, si asociamos con los NFTs, tú puedes realizar alguna recompensa, ¿no? Por ejemplo, hoy en día tú haces pauta publicitaria de tu proyecto en la Web2, no necesariamente los que miran tu pauta publicitaria van a ser los que finalmente van a comprar tu producto. De igual manera, en Web3 tú sí puedes saber eso porque no lo estás volviendo algo inducivo a que el usuario o tu consumidor final sí o sí lo tenga que ver, sino que hay una recompensa de por medio. Entonces, puede ver tu publicidad a través de una recompensa, puedes crear incluso, recompensar a quienes lo hacen, y hay muchas cosas innovadoras que la Web3 trae que te va a ayudar como emprendedor y como gerente de marketing a aplicar estrategias en tu producto que luego finalmente te van a ayudar a maximizar y a crecer, como lo hizo Ethereum.
ustedes saben, Ethereum, cómo es que se logró, digamos esto, que a nivel casi mundial todas las personas sepan de Ethereum. Ellos lo que hicieron básicamente fue en cada país tener como un embajador de marca o alguien que los represente, hacer eventos y dejar que la comunidad construyera sobre el producto que ellos tenían. Eso fue un experimento que ellos realizaron y funcionó. Cada país, ellos simplemente invertían en las cuestiones de merchandising, el lugar donde van a hacer el evento y todo lo demás, pero luego la comunidad se encargaba de construir seguir construyendo el producto, seguir siendo el portavoz, seguir dando el boca a boca, hasta que finalmente todos conocemos de Ethereum y se logró maximizar el nombre de la marca reconocido a nivel mundial, ¿no? En muchos países. ¿Y qué opinas de...? Yo lo he escuchado ya varias veces y habiendo participado en algunas DAOs, estoy de acuerdo con la filosofía, pero ¿qué opinas de la gente que piensa que la comunidad, o sea, para aprovecharse una comunidad, tiene que convertirse en co-creador, ¿no? Más que en un mero cliente, que es lo que veía el marketing de la Web 2, ¿no? El marketing de la Web 2 ve a los usuarios como simplemente clientes a los que, oye, les ofrece el producto y si les gusta los compran y ya está. Pero en la Web 3, pues existe esta parte de que sean co-creadores de productos, de estrategias, que participen mucho más. ¿Qué opinas de esto? Obviamente, no todas las personas que... ¿te refieres a un punto como DAO o te refieres allá a nivel de emprendimiento para responder? No, a nivel de empresa, que las empresas a lo mejor cambien un poco su filosofía de ver a los usuarios como solo clientes, a verles como un poco como co-creadores o incluso copropietarios, entre comillas. Claro. Cuando tú a nivel de Web 2, vamos a hablar primero, cuando tienes clientes que consumen tus productos o compran tus productos, porque no necesariamente quien compra es tu consumidor final y eso tiene que quedar claro, tú no sabes, digamos, cuándo va a volver a comprar o cuándo te va a volver a referir o cuándo va a volver a adquirir tu producto. A nivel de estadística, ¿podrías tú dar una, digamos, una proyección a nivel de ese usuario final o cliente? Si de repente te compró reiteradas veces en el año, cuántas veces en un mes en específico te compró. Entonces tú puedes, digamos, dar una proyección que es un cliente leal o un cliente que normalmente te compra, ¿no? Muy seguido. En la Web3, si bien es cierto, se apunta a un plano que el consumidor final o el cliente se convierta en co-creador, como tú lo has mencionado, porque se vuelve parte, digamos, indirecto del equipo, no es parte directa del equipo, porque no se le da una remuneración, obviamente, pero sí está como parte indirecta del equipo co-construyendo contigo. Ahora, esto no quiere decir que todos tus consumidores finales van a ser co-creadores. Pueden ser que algunos sí pasen al perfil co-creador y como puede ser que algunos no, porque no les interesa ese co-creador, simplemente quieren seguir siendo parte del proyecto, les gusta, te compran y ahí queda. Entonces, cambiar la filosofía cuando tú ya tenías una, vamos a hablar de plano de las marcas que han estado en Web 2 y realizan su transición a Web 3. Eso no quiere decir que todas las marcas que están en Web 2 tienen que necesariamente hacer su transición hacia la Web 3, pero las marcas que ya hacen este enfoque porque han analizado el sector, han visto un nicho donde ellos podrían llegar, muchas veces anticipadamente sin un estudio correcto, cambian su filosofía de la empresa. Y eso a veces cuando se aplica de una forma muy anticipada no logra funcionar. ¿Por qué? Porque tu comunidad o tu audiencia de la que tú ya tenías trabajada previamente está acostumbrada a una cierta filosofía, como ustedes lo acaban de mencionar. Y cuando haces de forma abrupta este cambio, hay cierta fricción interna, incluso puede esto
afectar de una forma tan negativa que a la comunidad o a tu audiencia que has trabajado, pues no lo vea como algo, digamos, bueno lo que tú estés haciendo. Entonces, digamos que no somos ese extremo, sino somos el extremo de que sí hemos aplicado correctamente, educado a nuestra comunidad y hemos hecho la transición, ¿ya? Hemos hecho la transición. No diría que el cambio sería cambiar la filosofía. Creo que la filosofía debería mantener siempre la empresa, su esquema, su filosofía como es. Lo que sí debería empezar a apuntar la empresa es a dar a entender a la comunidad que quienes sean parte de ellas, además de co-crear, van a poder tener beneficios que de repente en la web 2 nosotros no lo podíamos aplicar, como ya les decía, este tipo de recompensas o de plataformas o ciertas actividades activas que se pueden hacer para ello. Entonces, ya el enfoque ya no es tanto un triángulo, ¿no? O una jerarquía donde están los inversores, luego están los socios o gerentes de la empresa y luego finalmente el consumidor final, sino todo es una sola línea. Y eso hoy en día por la misma... por el mismo tema de que todavía la adopción de Web3 no está, digamos, en todos los países y no se está aplicando en todos los proyectos, se está viendo como algo diferente. Entonces, el ser humano tiene la capacidad de a lo nuevo tener cierto rechazo. ¿Por qué? Porque es algo nuevo, algo que tú no conoces, algo que puede generarte cierta incertidumbre. Por eso es importante, antes de hacer, digamos, esa transición, si somos marcas que estamos en la web 2, hagamos antes, previamente, un estudio, ver las implicancias y hacer todo lo que es una estrategia de educación hacia tu audiencia. Cuando tú eres un proyecto nuevo, esto no sucede. ¿Por qué? Porque obviamente tú ya empiezas desde el inicio con este enfoque, entonces solamente vas a traer a personas que apuntan hacia lo mismo que tú y quieren hacer lo que tú estás haciendo, o sea, quieren estar contigo, construir contigo. Entonces, hay estos dos ángulos que hay que tener en cuenta, ¿no? El primero es cuando alteras tu filosofía que ya tenías por años, las implicancias y las repercusiones que esta puede traer y cómo deberías hacerlo para que la audiencia que tú ya tienes no se vea afectada y cómo hacerlo cuando tu proyecto es nuevo en el sector. Sí. Lo que... Sí, Kaf, No, bueno, mira, yo iba a preguntar